¿Cómo están? Vamos a desarrollar la segunda parte de esta clase de centrifugación, ¿sí? Específicamente de los cálculos que tengan que ver con centrifugación y algunos diseños de centrífugas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Un ratito. Bueno, entonces, vemos primero el cálculo de aceleración de la fuerza centrífuga. ¿Cómo se calcula? Justamente es la velocidad angular, que es esa W, al cuadrado, perdón, vamos a hacerlo con propiedad, ¿sí? La velocidad angular, que es W, ¿sí? Y R, que es el radio de la centrífuga. ¿Está bien? Entonces, la aceleración causada por la fuerza centrífuga, el radio externo de la centrífuga y la velocidad angular, que está medida en radianes por segundo. ¿Bien? Si esto está medido en metros por segundo cuadrado, normalmente la velocidad angular está medida en 1 sobre segundo, ¿sí? Porque radianes no es como una unidad media, no se considera. Entonces, pero es 1 sobre segundo cuadrado al cuadrado, ¿sí? Y por el radio, que es en metros. Entonces tiene que estar todo en el sistema internacional. Y entonces ahí sí tiene congruencia o tiene igualdad de unidades de medida. ¿Está bien? Bueno, vamos. Entonces, al tener la velocidad, perdón, aceleración de la fuerza centrífuga, podemos determinar la fuerza centrífuga a través de la fórmula de masa por la aceleración. Y al reemplazar la aceleración que recién determinamos, queda así la ecuación de la fuerza o la fórmula de la fuerza centrífuga. También la velocidad angular se puede determinar por esta fórmula que tiene en cuenta a la velocidad de centrifugación que está medida en RPM, ¿sí? En RPM, que básicamente es revoluciones por minuto. Y acá la fuerza centrífuga nos dijimos que esta M es la masa centrifugada, ¿sí? Si está todo en el sistema internacional, debería estar en kilogramos, ¿sí? Y la velocidad de centrifugación expresada en RP, que es normalmente como se conoce a la velocidad de centrifugación. Normalmente cuando vamos a utilizar una centrífuga siempre te va a decir la velocidad de centrifugación es de tantos RP, ¿sí? Vemos también un factor G, que es también como se conoce bastante o se le caracteriza a la velocidad, es una caracterización realmente de las centrífugas. Es una medida relativa de la velocidad de sedimentación de la partícula que se está centrifugando, que está dentro del campo centrífugo, ¿sí? Y básicamente se determina mediante esta fórmula que tiene en cuenta otra vez a la velocidad angular por el radio dividido la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y también se puede determinar con con este número anteponiéndose como coeficiente por la velocidad de centrifugación en RPM y el diámetro de la centrífuga, pero este diámetro, como tenemos acá un coeficiente, debe de estar en milímetros, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado, que para utilizar esta fórmula, tiene que estar en milímetros, ¿sí? Generalmente las condiciones de operación se definen en función de este factor G y nos indica cuántas veces más rápido se llevará a cabo la separación centrífuga respecto a la separación de la gravedad, ¿sí? Es como un porcentaje, es una proporción de cuán más rápido se va a llevar a cabo la separación en la centrífuga, ¿sí? Al determinar el tema de los diseños de centrífuga, tenemos en cuenta, por ejemplo, acá una centrífuga de tipo tubular, pero puede ser también para el diseño una centrífuga de tipo discos, ¿sí? Entonces, para producir un líquido libre de sólidos,
el tiempo de centrifugación o de sedimentación en el equipo debe ser igual al tiempo de residencia de las partículas, ¿sí? Por el flujo de gasto volumétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero, o sea, yo no voy a pretender usando la centrifugación que tenga el mismo tiempo que tarda ese mismo líquido en suspensión para una sedimentación por gravedad. Debería de ser menor el tiempo de sedimentación en una centrífuga que el tiempo de una sedimentación por acción de la gravedad, porque acá estamos aplicando una fuerza centrífuga, ya no es más la fuerza de gravedad lo que está en juego, ¿sí? Básicamente, la velocidad en la dirección Z, que está acá, la dirección Z es la dirección del centro de la centrífuga. Es la dirección donde está el centro de la centrífuga. Y básicamente la velocidad yo puedo determinar directamente por el caudal de alimentación dividido el área perpendicular a esa dirección. ¿Y cuál es el área perpendicular? Es el área de este círculo, porque esto es como un círculo. ¿Se acuerdan que la centrífuga era como un círculo? Entonces el área de este círculo básicamente realmente es un área mayor, o sea, vamos a tratar de dibujar como se debe. Un ratito, voy a borrar aquí. Entonces, básicamente todo esta voy a tratar de dibujar el redondo para que se imaginen que esta es el área perpendicular, ¿sí? Perpendicular así, perpendicular, ¿está bien? Es un área del círculo, que básicamente por eso es esta fórmula, ¿sí? El área de un círculo es pi por radio, en este caso es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Pero como el radio de centrifugación es básicamente este radio que yo quiero determinar, este radio, ¿sí? Entonces va a ser la resta del cuadrado menos esto, ¿sí? Entonces por eso queda así la fórmula. El radio sub 1, que vemos acá en la figura, es el radio del nivel del líquido, donde está el líquido. Todo lo que está acá, interfase líquida, esto es el líquido, ¿sí? Todo lo que está acá. Después tenemos el radio de la centrífuga, que esta es la pared de la centrífuga, entonces todo esto viene a ser el radio R sub 0, que es de la centrífuga. Y lo que está acá en negro, ¿ven? Es la torta, es lo que ya se va formando o lo que se va centrifugando de sólidos, ¿sí? Y básicamente acá también nos muestra la trayectoria de las partículas, ¿está bien? ¿Ven? Que va centrifugando y se van depositando acá en la torta, que les marqué recién. Bueno, básicamente lo que queda sobrenadante se va drenando, ¿sí? Y se va eliminando, también se va separando de la torta. Bueno, sigamos viendo lo que es la velocidad. Ahora lo que vamos a determinar es la velocidad radial. Recién hallamos la velocidad en z, ¿sí? Y ahora la velocidad radial es función de la velocidad de sedimentación, que es este VG. A ver, vamos a poner acá, es la velocidad de sedimentación con el campo gravitacional, ¿sí? Es una velocidad básicamente lineal, pero que cambia a medida que cambia la dirección de la circunferencia gravitacional o del campo donde se está centrifugando la partícula, ¿sí? Entonces, esa velocidad también depende de la velocidad angular y del radio total de la centrífuga, y así también como la aceleración de la gravedad. La velocidad de sedimentación también se puede determinar con estos términos, ¿sí? Depende del diámetro de partícula, que es la d minúscula,
el diámetro de partícula de sólidos, o sea, son los sólidos, el diámetro de los sólidos. También tiene en cuenta a la viscosidad de alimentación, a la viscosidad del fluido que se está alimentando en la centrífuga. También tiene en cuenta a la densidad de la partícula y a la densidad del fluido de alimentación. Y también la aceleración de la gravedad, ¿sí? Casi todos son parámetros del fluido, ¿sí? Diámetro de partícula, densidad y viscosidad del fluido de alimentación, ¿sí? Y densidad de la partícula en sí, ¿está bien? Bueno, con eso yo puedo reemplazar entonces esta velocidad de sedimentación acá y me va a quedar de esta manera la fórmula, ¿sí? Así, ¿ven? Entonces yo puedo determinar la velocidad radial, ¿sí? La velocidad radial a través de esta fórmula teniendo todos estos parámetros, ¿bien? Bueno, viendo para una centrífuga tubular, ¿sí? Podemos determinar también el caudal volumétrico mediante esta fórmula, ¿sí? Que tiene en cuenta de nuevo a la velocidad de sedimentación, ¿sí? Tiene en cuenta a la velocidad angular, a L, L es la longitud de la centrífuga, ¿ven? Acá, de 0, de 0 a L, es la longitud o la altura de la centrífuga. R sub 0 ya sabemos y R sub 1 ya sabemos, ¿sí? R sub 1, acuérdense que era el radio del líquido, ¿sí? Del líquido libre, R sub 0 es el radio de la centrífuga, ¿está bien? Y también tiene en cuenta la aceleración de la gravedad. Casi todas las fórmulas tienen en cuenta la aceleración de la gravedad cuando estamos hablando a nivel del campo gravitacional o del campo centrífugo, ¿sí? Bueno, para una centrífuga de discos, ¿sí? Es un poco diferente el cálculo del caudal volumétrico, ¿sí? Tiene más condiciones y tiene más variables, ¿sí? En este caso le añadimos, por ejemplo, ND, que ND básicamente es el número de discos, ¿sí? Porque la centrífuga de discos tienen estos discos, ¿ven? Esta separación, estos son discos que hacen la separación más eficiente en este tipo de centrífuga y tienen en cuenta a ese número de discos. ¿Está bien? Y también tienen en cuenta al ángulo que forma con la vertical cada uno de esos discos. ¿Está bien? Entonces, el número de discos, si es por ejemplo una centrífuga de cámaras, n es igual a 1. ¿Está bien? Y el ángulo ya dijimos. Bueno, ahora vamos directo a la aplicación de... un ratito. Bueno, vamos a la aplicación entonces. Acá. Ahí está. Bueno, vamos a leer el ejercicio. Dice, una centrífuga de cesta tiene una capacidad de 2 kilogramos, y tiene un radio de 120 centímetros. Cuando el rotor gira a 1200 RPM, ¿sí? Calcule la fuerza centrífuga desarrollada suponiendo que trabaja a su máxima capacidad. Y después compare esa fuerza con la que se daría a una centrífuga, en una centrífuga que con radio de 90 centímetros, girando también a la misma velocidad. Bueno, vamos a responder el primero, o sea, vamos a empezar por el principio. Bueno, entonces, acá vamos a sacar los datos, ¿sí? En esta pizarra. Uy. Bueno, dice que tiene una capacidad de, ¿sí? O sea, una masa de capacidad de 2 kilogramos. Estos son los datos que vamos a sacar. ¿Bien? Y tiene un radio
de 120 centímetros. ¿Está bien? Y el rotor gira a una velocidad de 1200 RPM. Lo que nos pide básicamente es la fuerza. Bueno, la fuerza se mide, es igual a la masa por la aceleración. ¿Y la aceleración a qué es igual? Vamos a reemplazar, ¿verdad? Masa por la aceleración era la velocidad angular por el radio, ¿verdad? ¿Y la velocidad angular a qué es igual? Vamos a reemplazar otra vez también. Entonces, masa por la velocidad angular, que es igual a 2pi por la velocidad de centrifugación dividido 60. Todo eso elevado al cuadrado, no se olviden del cuadrado, por el radio, ¿sí? Normalmente podemos dejar hacer todo esto en el sistema internacional, entonces esto vamos a pasar en metros, para que esto nos salga en newton, ¿sí? O sea, la fuerza, ¿sí? Entonces esto tenemos que pasar en metros. Entonces, el radio, voy a hacer acá abajo, sería 1,2, ¿verdad? 1,2 metros. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a reemplazar. Fuerza es igual a 2 por 2pi por 1200 dividido 60 al cuadrado por 1,2. Y eso vamos a poner en la calculadora, ¿sí? Siempre respetando esos paréntesis, por 2 por pi por 1200 al cuadrado. ¿Qué? Me olvidé de... Bueno, vamos a dividirlo más después. Por 1,2. Y esto es, entonces, ans dividido, respuesta, answer, dividido 60 al cuadrado, ¿sí? Que es lo que nos faltaba dividir. Entonces la fuerza es una fuerzosa, es igual a 37,3 newton. ¿Está bien? Uy. Escribir raro. El 37.899,3. ¿Sí? Entonces, este es el resultado, ¿está bien? De la fuerza. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar, ¿sí? Uy, un ratito. Vamos al segundo ejercicio, ¿sí? Un ratito, vamos al segundo ejercicio entonces, donde nos pide estimar el segundo, ¿sí? Después vamos al tercero. Primero este. Entonces, nos pide estimar el factor G, ¿sí? Factor G de una centrífuga que posee una velocidad de centrifugación igual a 500 RPM y un radio externo de 65 centímetros, ¿sí? Entonces, vamos acá a resolver. Uy. Acá. Bueno, entonces vamos a sacar los datos del ejercicio 2. Este es el ejercicio
Ejercicio 2. ¿Sí? Entonces dice que tiene una velocidad de centrifugación de, perdón, 500 era. 500 RPM. Un ratito. Sí. 500 Hz, sí. Y un radio externo de 65 centímetros, ¿sí? Entonces podemos usar la fórmula del factor que era 5,6 por 10 a la menos 7 n cuadrado por d, ¿sí? Esta d tiene que estar en milímetros, ¿se acuerdan? Entonces hay que pasar este a milímetros, ¿sí? Si pasamos primero a metros, este es 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Y si pasamos después a milímetros, esto es 1 milímetro, es igual a 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Entonces acá eliminamos esto y básicamente va a quedar por R, va a ser 650 milímetros. ¿Está bien? Entonces, al reemplazar es 5,6 por 10 a la menos 7 por 500, aquí, no me olvidé de M, 500 al cuadrado por 650. Entonces, G básicamente es igual, vamos a la calculadora, si me permite mi compu. Ahí está. Vamos a hacer acá entre paréntesis 5,6 exponente menos 7 por 500 al cuadrado por 650. Uy, ratito. Entonces, 91. Es un factor adimensional, ¿sí? G. Y ahí ya tenemos G, ¿sí? Ahora vamos a hacer, perdón, el siguiente ejercicio. Nos dice, se utiliza una centrífuga tubular para separar una emulsión de aceite y agua de un diámetro externo de 12,4 centímetros que gira a una velocidad en la dirección al centro de la centrífuga igual a 15,6 metros por segundo. La película que forma el líquido al girar tiene un espesor de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, dice que calcule el caudal volumétrico de la centrífuga, ¿sí? En este caso es una centrífuga tubular, ¿sí? Para la centrífuga tubular, ¿se acuerdan que se podía determinar el caudal de esta manera? Por VG, que es la velocidad de sedimentación, pero yo no tengo los valores o los datos que tengo que tener para determinar la velocidad de sedimentación. ¿Está bien? La densidad de cada de las partículas. Entonces voy a usar esta fórmula, ¿sí? Que es la velocidad que tiene en cuenta la velocidad z, ¿sí? Y acá puedo hallar el caudal volumétrico. Teniendo esta velocidad, porque justamente luego me dice que tengo esta velocidad en z. Y tengo todos estos parámetros para poder determinar. ¿Está bien? Bueno. Entonces vamos a hacer entonces eso, básicamente, porque acá nos dice que tiene, acá está, una velocidad en la dirección del centro de la centrífuga, que vendría a ser BZ. ¿Sí? Entonces, justamente por eso yo puedo determinar con esa fórmula. ¿Está bien? Entonces, vamos a sacar los datos. ¿Ah? Bueno. Entonces, lo que tenemos de datos son el diámetro externo, ¿sí?
que puedo poner así, o sea, datos acá, ¿sí? El diámetro externo puedo poner D sub 0, que vendría a ser 12,4 centímetros. Y después nos dice que la velocidad en el centro, que es Bz, es igual a, perdón, sí, 15,6 metros por segundo. Y después nos dice que la película que forma el líquido al girar tiene un espesor de 3 centímetros. ¿A qué se refiere la película que forma el líquido? Se refiere a la torta, ¿sí? Vamos a dibujar. O sea, vamos a decir que este es una E de espesor, que son 3 centímetros. Entonces, yo tengo acá mi centrífuga tubular, ¿sí? Yo tengo acá el centro. O sea, no soy tan buena dibujante, pero vamos a intentarlo. Voy a dibujar otra vez. Ahí. Vamos a hacer en otro color para que se diferencie, ¿sí? Entonces, acá tenemos, vamos a dibujar la centrífuga. Este va a ser como mi centrífuga tubular, ¿sí? Más o menos así. Ahí. Tenemos acá el centro, ¿sí? Y acá tenemos la velocidad Z. ¿Está bien? Tenemos el tamaño del diámetro de la centrífuga, que es de sub 0. ¿Está bien? Y tenemos un valor acá de espesor. El espesor que forma la torta, que es básicamente esta parte que estoy dibujando. Vamos a dibujar, vamos a pintar en otro color tipo amarillo. Más amarillo. Un verde. Ahí está, un amarillo. Para diferenciar bien, ¿sí? Es esta torta que se forma acá, básicamente, es el espesor, ¿verdad? Y ese espesor es así E. ¿Está bien? Entonces, como yo sé que R sub, vamos a hacer otro color. Entonces, como yo sé que tengo que, o sea, que necesito un valor acá, que es del líquido libre, básicamente de la centrífuga, que es R1, entonces yo puedo restarle a este espesor al radio, que es el radio total, hasta acá, que es el radio sub 0, ¿sí? Entonces, el radio sub 0, que es el radio de la centrífuga, es igual a 12,4 dividido 2, ¿sí? Porque el radio es la mitad del diámetro, ¿está bien? Entonces esto va a ser 6,2 centímetros, ¿verdad? Y para hallar R1 va a ser R1, R sub 0 menos el espesor, ¿sí? Que va a ser básicamente 6,2 menos 3. Entonces R1 es igual a 3,2 centímetros. Y ahí ya tenemos todos los datos para determinar el caudal, ¿sí? Entonces, sabemos que la velocidad en Z es igual al caudal por el área, ¿sí? Entonces, el caudal es igual a la velocidad Z por el área, y el área, ¿a qué es igual? Velocidad Z por pi por radio sub 0, R sub 0, R sub 0 al cuadrado menos R sub 1 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ahí reemplazamos directamente. La velocidad Z está en metros por segundo. Eso siempre hay que ver, tener en cuenta. Está en metros por segundo. Y estos radios están en centímetros. ¿Y cuál es más recomendable? Mejor es cambiar el de centímetros a metros, ¿sí? Entonces es básicamente dividido 100, ¿verdad? Cada uno.
Entonces vamos a poner nomás ya directamente. 15,6 por pi por 6,2 dividido 100. Esto todo es elevado al cuadrado menos 3,2 dividido 100 elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahí básicamente resolvemos, ¿sí? Ponemos la calculadora. Ay, perdón. Bueno, entonces ponemos eso en la calculadora. Básicamente es 15,6, perdón, 15,6 por pi por 6,2 dividido 100 al cuadrado menos 3,2 dividido 100 ahí está. Entonces, ese es el caudal, ¿sí? Que básicamente es 0,14 metros cúbicos sobre segundos, ¿sí? ¿Sí? Ese es el resultado final. ¿Está bien? Bueno, vamos con los ejercicios. Bueno, el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice, la grasa de la leche será separada de la leche a través de una centrífuga tubular de 63,5 milímetros de radio. La centrífuga opera a 6.000 revoluciones por minuto. Calcule la velocidad radial requerida para procesar, velocidad radial, ¿sí? Requerida para procesar a una velocidad de sedimentación igual a 15,4 metros por segundo. Bueno, vamos entonces a... ¿Listo? Bueno, entonces vamos a resolver, ¿sí? Bueno, nos dice, es una centrífuga tubular que tiene un radio, ¿sí? Un radio R sub 0 de 63,5 milímetros. Sí, milímetros. Y la centrífuga opera a una velocidad de 600, perdón, de 6.000, ¿verdad? De 6.000 revoluciones por minuto, RPM, ¿sí? Calcule la velocidad radial, necesitamos la velocidad radial, eso es lo que nos pide, para procesar una velocidad de sedimentación que era VG, ¿sí? Velocidad gravitacional también le llaman, que es igual a 15, perdón, uy, no escribí. Un ratito. Bueno, entonces, la velocidad, perdón, tuve acá unos inconvenientes técnicos. Entonces, la velocidad de sedimentación nos dice, la velocidad de sedimentación nos dice que es 15,4. Entonces,
Vamos a poner entonces 15,4 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces nos pide la velocidad radial. Y la velocidad radial para una tubular era igual a la velocidad de sedimentación por el radio de la centrífuga por la velocidad angular dividido la gravedad. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos la velocidad de sedimentación, tenemos el radio, la velocidad angular. Podemos reemplazar por su fórmula para tener en cuenta a la velocidad de sedimentación, que es igual a VG por R sub 0 sobre G por 2pi por las revoluciones por minuto dividido 60 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahí reemplazamos ya directamente. Es 15,4. 15,4 por el radio. Vamos a dejar todo en el sistema internacional. Entonces esto vamos a pasar en metros, que vendría a ser 665,5 dividido 1000. ¿Está bien? En metros. Entonces, el radio vendría a ser 0,65. Perdón. 0,600. No, un 0 más. Vamos a comprobar nomás. Otra vez. 63,5 dividido 1000. 0, sí. 0,0 es, ¿sí? Entonces, vamos a borrar acá. 0,0635. ¿Está bien? Dividido la velocidad de la gravedad, que es 9,8, por 2pi por n, que es 6000 dividido 60. Bien. Entonces, este 0 podemos eliminar. Y ahí esto hacer en la calculadora, pasar, que básicamente va a ser igual a 15,4 por 0,0635 por 2 por pi por 600, porque le saqué un 0, elevado al cuadrado. Eso dividido 9,8 por 6 elevado al cuadrado. Ahí. Me sale una velocidad. Normalmente las velocidades de centrifugación y radiales son bien. 39.000. 300. Bueno, entonces 39.600. Perdón, 393,8. Trescientos. Sí, 393,8 metros por segundo. ¿Bien? Y ahí está la respuesta. ¿Está bien? La velocidad radial. Ahora vamos a hacer un último ejercicio. ¿Sí? 5, ¿sí? Donde tenemos una centrifugadora en el cual se produce la separación de una suspensión con una densidad de 1100 kilogramos por metros cúbicos. El cilindro tiene un radio externo de 0,55 metros y gira a una velocidad radial
de 56 metros por segundo. La velocidad angular de la centrífuga es de 1000 RPM. El cálculo de la densidad del fluido se toma como 1,3. Sí, 1,3. Está bien, porque nos dio de la suspensión. Y la viscosidad es igual a 4 centipoise. ¿Sí? Centipoise es una unidad de medida de la viscosidad. Calcule el diámetro promedio de las partículas en suspensión. Bueno, ¿cómo vamos a determinar esto? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a sacar los datos, ¿sí? Nuevo, datos de todo lo que nos dio. Es básicamente el diámetro, la densidad de la partícula, que es 1100 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Después nos dio el radio externo, que es R sub 0, que es igual a 0,55 metros. Después nos dio también la velocidad angular. ¿Nos dio la velocidad angular o la velocidad radial? Perdón, la velocidad radial no. Vamos a poner entonces. La velocidad radial es VR, que es igual a 56 metros por segundo. Bajito, ¿sí? No puede ser tan bajo. Hay algo ahí. Bueno, entonces, a ver, tengo que ver. Después la velocidad angular, ahí sí nos dio la velocidad angular, que es W, ¿sí? Que es igual a... Realmente no es la velocidad angular, está mal. Es la velocidad de centrifugación en RPM, ¿sí? Entonces, realmente no es W, es N, ¿ven? Es N, está mal expresado ahí. Que es igual a 1000 RPM, ¿ven? Después nos dio también, o nos da el problema, la densidad del fluido, ¿sí? Entonces, la densidad del fluido, que es ρ, igual a 1,3 kilogramos por metros cúbicos. Y nos dio también la densidad, viscosidad del fluido, que es 4 centipoides. ¿Está bien? Entonces, acá es importante, por ejemplo, pasar todo al sistema internacional. Esto está en el sistema internacional, esto también, esto también, esto también, esto también, pero este no. ¿Sí? Un centipoide es igual a 0,001 kilogramos por metros por segundo, ¿sí? Entonces, para pasar 4, tengo que multiplicar por 0,1. ¿Está bien? Entonces, si yo multiplico, va a ser básicamente 4 por 0,01 kilogramos sobre metros por segundo. Básicamente es lo mismo. Bueno, entonces, vamos a determinar la velocidad radial. La velocidad radial era la velocidad de sedimentación por el radio, por... así era, ¿verdad? Vamos a repasar un poco un chiquitito. No recuerdo bien. Sí, así era, sí. Solo me falta la gravedad, que es G. Y al reemplazar esta velocidad de sedimentación, me quedaba de esta manera la fórmula, ¿verdad? La velocidad radial. ¿Sí? Lo que nos pide el problema, básicamente, es eso. ¿Sí? El diámetro realmente nos pide, ¿sí? Porque tenemos la velocidad radial y esto podemos reemplazar porque tenemos varios valores para poder hacer. Entonces vamos a reemplazar primero la velocidad de sedimentación. Dejamos la velocidad radial, que es un dato,
Y esto va a quedar igual al diámetro dividido 18 por la viscosidad, densidad de la partícula, densidad del fluido, por el radio por W. ¿Sí? Ahí se elimina la gravedad con algún término de la velocidad de sedimentación. Entonces lo que yo quiero determinar es básicamente este diámetro. ¿Está bien? Entonces, puedo yo ya despejar directamente. Entonces el diámetro básicamente me va a salir, o sea, me va a quedar la raíz cuadrada, porque este cuadrado paso como raíz, de la velocidad R por 18, viscosidad, dividido densidad de la partícula menos por ρ por, ¿sí? Entonces, este agarra todo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ahí. Bueno, entonces ahí podemos reemplazar, ¿sí? Hay que determinar también la velocidad angular, que era la velocidad angular es igual a 2pi por n sobre 60. Entonces podemos determinar ya eso, 2pi por n sobre 60, perdón, n es 1000, dividido 60, ¿sí? Entonces W, ¿cuánto queda? Me queda 2 por pi por 1000 dividido 60. Vamos a poner en decimal. Y básicamente W es igual a 104,7. ¿Sí? Este es radianes sobre segundo. Nunca se olviden de la unidad de medida. Bueno, vamos a explicar un poquito acá. Entonces, al reemplazar todos estos valores, al final el diámetro me va a quedar de esta manera, ¿sí? Bueno, entonces, al reemplazar todos los valores, todos los datos, ¿sí? Me va a quedar este valor de la velocidad, perdón, del diámetro, ¿sí? Del diámetro de partícula, ¿sí? Que vamos a anotar acá. El diámetro sale 0,02, 5 metros. ¿Bien? Este es el resultado del diámetro de partícula. ¿Bien? Bueno. Acá terminamos los ejercicios, pero les dejo algunos ejercicios para practicar, ¿no? Son tareas, pero es para que ustedes practiquen. Cualquier duda, cualquier problema con estos ejercicios son 3. Lo vemos la próxima clase. ¿Bien? Nos vemos, estén bien. Cuídense. Hasta luego.